La Ciudad de México es un lugar que respira historia, pero también esconde secretos escalofriantes entre sus calles angostas, edificios antiguos y pasadizos olvidados. En medio del bullicio urbano, pocos saben que hay rincones donde la realidad y el terror se entrelazan de formas inexplicables. Son historias susurradas en la oscuridad, relatos que solo los más valientes se atreven a contar. Y hoy, tú serás testigo de uno de los más aterradores. Imagina que es una noche cualquiera en la capital. Las luces de los postes parpadean débilmente en algunas colonias, mientras los sonidos de la ciudad parecen apagarse en ciertas calles desiertas. Hay una sensación extraña en el aire. Una opresión invisible que hace que incluso los más incrédulos sientan un escalofrío recorriendo su espalda. No es solo el frío nocturno. Es algo más. Algo que acecha en las sombras, algo que parece observar con ojos invisibles. Dicen que en la Ciudad de México, cuando caminas solo de madrugada, nunca estás realmente solo. Hay presencias que caminan junto a ti, reflejos en vitrinas vacías que no deberían estar ahí, y susurros en los callejones oscuros que parecen llamarte por tu nombre. Muchas de estas historias han sido enterradas en la memoria de quienes las vivieron, pero otras han salido a la luz con detalles tan perturbadores que es imposible ignorarlas. Hoy, vamos a sumergirnos en un caso aterrador que ocurrió en el corazón de la ciudad. Un evento que dejó cicatrices en la mente de quienes lo presenciaron. Prepárate para descubrir una historia que desafía la lógica, un relato que te hará dudar de lo que ves cuando camines por estas calles al caer la noche. La historia que estás a punto de escuchar ocurrió en una de las zonas más antiguas de la Ciudad de México, un lugar donde el pasado sigue respirando entre sus edificaciones coloniales y calles empedradas. No importa cuántos años pasen, algunas cosas simplemente se quedan atrapadas en el tiempo, repitiéndose una y otra vez, como ecos de algo que nunca encontró descanso. Nuestro protagonista, Alejandro, era un joven estudiante de arquitectura que acababa de mudarse a un pequeño departamento en el centro histórico. Su edificio era una construcción antigua de más de 100 años, con techos altos, ventanales de madera y pasillos largos que parecían murmurar historias olvidadas. Aunque el lugar tenía cierto encanto decadente, también transmitía una sensación inquietante, como si sus muros hubieran sido testigos de algo que no debía ser recordado. Desde el primer día, Alejandro notó algo extraño. En las noches, cuando el silencio tomaba el control de la ciudad, escuchaba sonidos en el techo, como si alguien estuviera caminando lentamente sobre él. Pensó que podrían ser ratas o quizás un vecino del piso de arriba, pero cuando preguntó al casero, éste le aseguró que en ese edificio nadie vivía en el último piso. Estaba completamente vacío. Aún así, Alejandro trató de ignorarlo. Se convenció de que eran ruidos normales en una construcción tan vieja. El crujir de la madera con la temperatura nocturna, el eco de la ciudad filtrándose entre las paredes. Pero entonces, una noche, algo ocurrió. Algo que lo haría cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad. Cerca de las 3 de la madrugada, el joven despertó de un sueño pesado con la sensación de que alguien lo estaba observando. Se quedó inmóvil en su cama, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra. Miró hacia la puerta de su habitación y la vio. Una sombra alta, inmóvil, de pie en el umbral. Alejandro parpadeó, tratando de enfocar su vista en la oscuridad, pero la figura no se movía. No tenía rostro, no tenía forma clara, solo era una silueta densa, más oscura que la misma penumbra de su cuarto. Un sudor frío recorrió su espalda cuando se dio cuenta de que no podía moverse, como si algo lo estuviera sujetando con una fuerza invisible. La sombra permaneció ahí durante lo que parecieron horas, hasta que, de repente, se deslizó hacia atrás y desapareció por el pasillo. En el mismo instante, Alejandro recuperó el control de su cuerpo y se incorporó de golpe, respirando entrecortadamente. Encendió la luz de inmediato, revisó todo su departamento, pero no había rastro de nada ni de nadie. Pensó que había sido una pesadilla, una alucinación causada por el cansancio. Pero cuando se atrevió a abrir la puerta y mirar hacia el pasillo, vio algo que le heló la sangre: huellas.
Huellas oscuras y húmedas en el suelo de madera que iban desde su puerta hasta el final del corredor. Y luego desaparecían en la nada. Desde aquella noche, Alejandro ya no pudo dormir con tranquilidad. Había tratado de convencerse de que todo era producto de su imaginación, pero las huellas en el pasillo eran demasiado reales. Con cada día que pasaba, la sensación de ser observado se hacía más intensa, como si una presencia invisible compartiera su departamento con él. No solo eran los ruidos en el techo. Ahora, escuchaba susurros débiles en la madrugada, como voces distorsionadas que provenían de los rincones oscuros de su habitación. A veces, al pasar por los espejos, tenía la impresión de que su reflejo tardaba un segundo más en imitar sus movimientos, como si algo estuviera observándolo desde el otro lado. El ambiente en su hogar se tornó cada vez más opresivo. La temperatura bajaba sin explicación, incluso cuando el clima en la ciudad era cálido. Sus plantas comenzaron a marchitarse de la noche a la mañana, y sus electrodomésticos fallaban sin razón aparente. Pero lo peor de todo eran los sueños. Cada vez que lograba conciliar el sueño, tenía la misma pesadilla. Se veía a sí mismo, de pie en el pasillo, con la luz parpadeante del techo iluminando su rostro. No podía moverse, no podía gritar. Frente a él, la misma sombra que había visto aquella noche lo observaba, inmóvil, esperando. En el sueño, Alejandro sentía que algo le susurraba al oído, pero nunca lograba entender las palabras. Solo recordaba una sensación de desesperación, de vacío. Y luego, el frío. Un frío que le calaba hasta los huesos. Aterrorizado, decidió investigar la historia del edificio. Se dirigió a una hemeroteca y pasó horas revisando archivos antiguos hasta que encontró algo que le hizo estremecer. Hace más de 50 años, en ese mismo departamento, un hombre había sido encontrado muerto en circunstancias extrañas. Los vecinos de aquella época aseguraban haber escuchado gritos en la madrugada, pero cuando la policía llegó, no encontraron signos de violencia. El cuerpo estaba en el suelo del pasillo, con los ojos abiertos y la boca desencajada en una mueca de terror. La causa de la muerte nunca se determinó con certeza. Pero lo que realmente dejó a Alejandro sin aliento fue la descripción del fallecido. Según los informes, el hombre había sido encontrado con huellas húmedas alrededor de su cuerpo. Las mismas huellas que Alejandro había visto aquella noche. La desesperación lo llevó a hablar con los vecinos más antiguos del edificio. Fue entonces cuando una anciana que vivía en el segundo piso le contó algo aún más perturbador: ese apartamento. No deberías estar ahí, hijo. Quien duerme en ese lugar no duerme solo. Algo se quedó atrapado ahí. Algo que busca compañía. El pánico comenzó a consumir a Alejandro. No podía ignorar las señales, no después de lo que había descubierto. Algo estaba con él en ese departamento, algo que no pertenecía a este mundo. La anciana del segundo piso le advirtió que no durmiera allí otra noche, pero él no tenía otro lugar a donde ir. Trató de convencerse de que todo era una paranoia inducida por el cansancio. Hasta que llegó esa noche, eran las 3 de la madrugada cuando Alejandro despertó de golpe, sin poder moverse. El ambiente en la habitación estaba helado, su aliento formaba una neblina tenue en el aire. No podía ver nada al principio, solo la sombra de los muebles en la penumbra. Pero entonces lo sintió, una presencia. El sonido de una respiración áspera resonó en el cuarto, como si alguien estuviera de pie junto a su cama. Sus ojos se llenaron de terror cuando, en la oscuridad, distinguió una silueta en la esquina de la habitación. Era más alta de lo que recordaba, con una forma distorsionada, imposible de describir con precisión. Pero esta vez, no estaba inmóvil. La sombra comenzó a moverse lentamente, acercándose a su cama con pasos pesados y arrastrados. Alejandro quiso gritar, pero su garganta estaba paralizada. Su cuerpo entero estaba atrapado en un frío que parecía absorberle la vida, como si algo lo estuviera drenando. Sus oídos comenzaron a zumbar y su cabeza palpitaba con una presión insoportable. Y entonces, lo escuchó, un susurro, más claro que nunca, resonó justo junto a su oído.
Era una voz distorsionada, profunda, antigua, tú. Ya no puedes irte. El terror absoluto recorrió cada fibra de su ser cuando sintió un peso sobre su pecho. Algo invisible lo estaba aplastando contra la cama, impidiéndole respirar. Su visión comenzó a oscurecerse, mientras su cuerpo luchaba inútilmente contra la fuerza que lo dominaba. En un último intento desesperado, reunió todo el aire que pudo y gritó. Fue en ese momento cuando la luz del pasillo parpadeó violentamente, iluminando la habitación por un segundo. Y revelándolo, Alejandro vio su rostro. O lo que quedaba de él. No tenía ojos, solo cuencas vacías y profundas. Su boca estaba desencajada, como si hubiera gritado eternamente en el silencio de la oscuridad, y entonces, todo se apagó. Cuando despertó, el sol ya había salido. Estaba en el suelo de su habitación, con el cuerpo entumecido y la mente en un estado de confusión total. Todo parecía normal. Excepto por una cosa, las huellas húmedas, esta vez, no solo estaban en el pasillo. Estaban alrededor de su cama. Alejandro ya no podía quedarse un minuto más en ese lugar. Su mente estaba al borde del colapso y su cuerpo sentía el peso de noches enteras sin descanso. Ese departamento no era suyo. Nunca lo había sido. Algo lo había estado esperando, algo que lo quería allí. Para siempre, con las pocas fuerzas que le quedaban, recogió algunas de sus cosas y salió corriendo del edificio. No miró atrás. No quería ver si algo lo estaba siguiendo. Llegó a casa de un amigo y, con voz temblorosa, le contó todo. Al principio, su amigo pensó que estaba delirando, que su paranoia había sido provocada por el estrés y la soledad. Pero cuando Alejandro sacó su teléfono y mostró las fotos que había tomado antes de salir de su departamento, su amigo se quedó sin palabras. En la pantalla, las huellas húmedas eran claras y definidas. No solo estaban alrededor de su cama, sino también en las paredes y en el techo. Como si algo hubiera estado arrastrándose por todo el cuarto. Pero lo peor fue la última foto. Alejandro ni siquiera recordaba haberla tomado. Era una imagen borrosa de la entrada de su habitación, justo antes de salir corriendo. A simple vista, parecía solo un pasillo oscuro. Hasta que ajustaron el brillo, ahí estaba, en la esquina, apenas visible en la penumbra, la silueta. Observándolo. Esperando. Y lo más aterrador, estaba sonriendo. Después de eso, Alejandro nunca volvió a poner un pie en ese edificio. Cambió de número, evitó pasar por la zona y jamás habló del tema otra vez. Pero había algo que lo perseguía, algo que lo hacía despertar cada noche con la sensación de que alguien estaba en su habitación, y entonces, una noche, lo escuchó de nuevo, un susurro, tú. Ya no puedes irte. La Ciudad de México es un lugar lleno de historia, pero también de secretos oscuros. ¿Cuántas historias como la de Alejandro estarán ocurriendo ahora mismo, en este preciso instante? ¿Cuántas personas habrán sentido una presencia en la oscuridad de su habitación, solo para convencerse a sí mismas de que era su imaginación? Quizás tú, que estás viendo este video, también has experimentado algo similar. ¿Alguna vez sentiste que alguien te observaba en la noche? ¿Has escuchado pasos, susurros o visto sombras moverse en los rincones de tu casa? Si alguna vez viviste algo aterrador, déjalo en los comentarios. Queremos conocer tu historia. Y si llegaste hasta aquí, comenta la sombra sigue aquí para demostrar que nada te asusta. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque muy pronto traeremos más historias de terror reales que te harán dudar de lo que ves en la oscuridad. La Ciudad de México, un lugar vibrante y caótico, repleto de historias que se pierden entre la multitud y los edificios antiguos que han sido testigos de incontables secretos. Sin embargo, entre el bullicio de la urbe, existen rincones donde la oscuridad se aferra con una fuerza indescriptible. Lugares donde el tiempo parece haberse detenido, donde las sombras adquieren formas imposibles y los susurros se cuelan entre las paredes con un tono inquietante. Esta no es una historia cualquiera.
Lo que estás a punto de escuchar son relatos verídicos, experiencias aterradoras que han sido compartidas por aquellos que han vivido para contarlas. Aunque no todos tuvieron la misma suerte. El primer caso ocurrió en el corazón del centro histórico, en una vieja casona que ahora es utilizada como un hotel boutique. El edificio, con más de 2 siglos de antigüedad, guarda un pasado inquietante. Los huéspedes que han osado pasar la noche allí aseguran haber experimentado fenómenos que desafían toda lógica. Una mujer que viajó desde Monterrey y se hospedó en la habitación 206 despertó en la madrugada con la sensación de que alguien la observaba. Cuando abrió los ojos, encontró a una figura alta y delgada de pie en un rincón de la habitación, envuelta en sombras, sin rostro, sin rasgos distinguibles. Solo la silueta de algo que no debía estar ahí. Intentó gritar. Pero su voz quedó atrapada en su garganta. La figura avanzó lentamente hacia ella, y un frío imposible llenó el cuarto. Fue entonces cuando lo escuchó, un susurro seco, gutural, justo al lado de su oído. No deberías estar aquí. Con un esfuerzo sobrehumano, logró moverse y encender la lámpara de la mesita de noche. En el mismo instante, la figura desapareció. Pero el aire seguía helado y la sensación de ser observada no la abandonó hasta que abandonó el hotel al amanecer. Lo más aterrador de esta historia no es solo lo que ella vio. Después de relatar su experiencia al personal del hotel, descubrió que no era la única. Desde que el edificio fue renovado, múltiples huéspedes han informado sobre la misma presencia en la habitación 206. Y lo más perturbador, un registro antiguo del hotel menciona que, hace décadas, un hombre murió en esa misma habitación bajo circunstancias extrañas. Nadie sabe su nombre, ni las razones de su muerte, pero su sombra sigue allí, atrapada entre este mundo y el otro, acechando a quienes se atreven a entrar, y esto es solo el comienzo. La Ciudad de México está llena de lugares con historias como esta, rincones donde lo inexplicable cobra vida y donde el pasado se rehúsa a desaparecer. ¿Te atreves a seguir escuchando? Nos adentramos en el oscuro y misterioso pasado de la Ciudad de México, una ciudad que, a pesar de su modernidad, sigue albergando vestigios de siglos de historia. La ciudad no solo es conocida por sus monumentos, su gastronomía y su cultura vibrante, sino también por los ecos de su pasado sombrío que se esconden entre sus calles. La historia que vamos a contar se centra en uno de estos rincones olvidados, en un edificio que ha sido testigo de múltiples tragedias a lo largo de su existencia. Un lugar que, aunque restaurado, conserva la esencia de lo que fue, un lugar de muerte, dolor y desesperación. Este edificio, en particular, está ubicado en una de las zonas más antiguas de la ciudad. Justo donde se encuentran los vestigios de la vieja Tenochtitlán, la gran capital azteca. Aunque hoy en día la zona está llena de turistas, oficinas y restaurantes, hay algo inquietante que permanece. Los que habitan o trabajan cerca de este lugar afirman que, al caer la noche, el aire se vuelve pesado, y una sensación de ansiedad se apodera de quienes se encuentran en sus cercanías. El edificio en cuestión fue originalmente una mansión construida a finales del siglo XIX, una estructura imponente y majestuosa que albergaba a una familia de la alta sociedad. Sin embargo, los miembros de esa familia desaparecieron de forma repentina, sin dejar rastro, y el lugar fue abandonado durante años. Lo que nadie sabe es que, durante el tiempo que la mansión permaneció vacía, varias personas que intentaron habitarla o simplemente pasar cerca de ella, murieron de manera inexplicable. Algunos hablan de una epidemia, otros de suicidios misteriosos, pero la verdad sigue siendo un enigma. Con el paso del tiempo, el lugar fue adquirido por un empresario que, al parecer, desconocía la oscura historia del edificio. Durante la restauración, se hicieron extrañas modificaciones en las paredes y en el subsuelo, lo que causó que se revelaran antiguas criptas ocultas bajo el edificio. Estas criptas, según los arqueólogos, fueron construidas en la época colonial, mucho después de la caída de los aztecas, pero lo que realmente causó miedo fue lo que se descubrió dentro de ellas, varios restos humanos.
Algunos en avanzado estado de descomposición, otros sin identificar, y algunos, curiosamente, enterrados de forma extraña, como si estuvieran tratando de escapar de algo. Fue en el momento en que las excavaciones llegaron a esta parte del edificio que comenzaron los sucesos extraños. Aquellos que trabajaban en la renovación empezaron a escuchar ruidos extraños provenientes de las criptas, como si algo los estuviera observando. Las luces se apagaban sin explicación y algunos aseguraban haber visto figuras sombrías a través de las ventanas. Pero lo más perturbador ocurrió cuando comenzaron a registrar las cámaras de seguridad. En algunas grabaciones se podía ver a una figura fantasmal que se deslizaba por los pasillos, apareciendo y desapareciendo con una rapidez aterradora. El empresario, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, decidió continuar con la renovación del lugar, creyendo que los sucesos eran solo leyendas urbanas. Fue entonces cuando decidió convertir el edificio en un hotel boutique de lujo, buscando aprovechar su ubicación privilegiada en el centro histórico de la ciudad. Sin embargo, lo que no esperaba es que los eventos extraños no solo no cesaron, sino que se intensificaron. Los huéspedes que se alojaban en las habitaciones cercanas a las criptas comenzaron a informar de apariciones y sonidos inexplicables. Algunos decían haber sido tocados en la oscuridad, mientras que otros aseguraban haber visto las sombras moverse por las paredes. Y así fue como, una vez más, el lugar se convirtió en un epicentro de fenómenos paranormales, atrapando a aquellos que se atrevían a cruzar su umbral en un laberinto de misterio y horror. La historia del antiguo edificio sigue viva, y lo que ocurrió en sus pasillos durante los días de la restauración continúa aterrando a quienes se atreven a acercarse. A medida que las semanas pasaban, los fenómenos extraños en el hotel se volvían cada vez más intensos y perturbadores. Los empleados, al principio escépticos, comenzaron a experimentar sensaciones inquietantes que ya no podían ignorar. Algunos, como el recepcionista que trabajaba el turno nocturno, afirmaban escuchar pasos en los pasillos desiertos. Cuando se levantaba para investigar, no había nadie. Las luces parpadeaban sin razón aparente y el sonido de una puerta golpeando repetidamente llenaba el aire, como si una fuerza invisible estuviera probando los límites de la paciencia de los trabajadores. Fue en una noche particularmente oscura que la situación alcanzó un punto crítico. La luz de la luna iluminaba débilmente la fachada del hotel y la ciudad estaba sumida en un extraño silencio. Esa noche, un grupo de turistas había llegado para alojarse en las habitaciones cercanas a las criptas, ajenos a la historia que los rodeaba. Uno de ellos, un hombre de negocios, se alojó en la habitación 204, una de las más cercanas a donde se encontraban las antiguas criptas. Esa misma noche, los empleados notaron algo peculiar. Las cámaras de seguridad en esa sección del hotel comenzaron a fallar sin razón alguna. Cuando se revisaron los registros, se encontraron imágenes distorsionadas. Como si las cámaras hubieran capturado algo que estaba fuera de lugar. Algo que no podían explicar. Al revisar más detenidamente, vieron la figura de una mujer, vestida con un antiguo vestido blanco, caminando lentamente por los pasillos en la madrugada. No era un reflejo, no era un error de las cámaras. Estaba allí, el hombre de negocios, mientras tanto, disfrutaba de una noche tranquila en su habitación, ignorante de lo que estaba ocurriendo en los pasillos. Sin embargo, cuando la oscuridad de la madrugada lo envolvió, comenzó a sentirse incómodo. Una sensación de frío le recorrió la espalda y un susurro bajo y arrastrado llenó el aire. Intentó ignorarlo, pero las voces se intensificaron. Podía escuchar a alguien respirando cerca de él en el rincón de la habitación. Se levantó y encendió la luz, pero la habitación estaba vacía. Aterrorizado, trató de salir de la habitación, pero algo lo detuvo. Al abrir la puerta, vio una figura en el pasillo. Era la misma mujer de las grabaciones. Estaba parada allí, inmóvil, observándolo. Su rostro estaba distorsionado, como si se estuviera desfigurando en el mismo momento en que él la veía. Los ojos, vacíos, lo miraban fijamente, sin mostrar ninguna emoción. Con un grito de horror,
El hombre dio un paso atrás, pero la figura avanzó hacia él con una rapidez sobrenatural. El hombre, paralizado por el miedo, intentó gritar, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. La figura lo tocó, y el frío helado recorrió su cuerpo como si estuviera tocando la mismísima muerte. En ese instante, una ráfaga de aire congelado lo envolvió, y todo quedó en silencio. Cuando los empleados llegaron al lugar, encontraron la puerta abierta, pero el hombre ya no estaba. La habitación estaba en completo desorden, y las cámaras de seguridad mostraban que, en el preciso momento en que la figura desapareció, él también lo hizo. No había rastro alguno de su presencia, como si nunca hubiera existido. A la mañana siguiente, el hotel se encontraba en completo caos. El desaparecido hombre de negocios no fue el único. A lo largo de los días siguientes, varios huéspedes comenzaron a reportar experiencias similares. Puertas que se cerraban solas, figuras oscuras que los observaban desde las ventanas. Y una sensación de claustrofobia palpable en las habitaciones cercanas a las criptas. Mientras tanto, los empleados del hotel se encontraban cada vez más aterrados, especialmente los que trabajaban durante la noche. Nadie quería quedarse después del turno, y aquellos que lo hacían decían que la atmósfera se volvía irrespirable. El lugar, a pesar de su atractivo turístico, había adquirido una mala reputación, y su fama de ser un sitio maldito comenzó a extenderse. Nadie podía explicar lo que estaba sucediendo, pero todos sentían que algo oscuro y maligno se había despertado en las profundidades del hotel. El verdadero horror comenzó cuando los arqueólogos, al investigar más a fondo las criptas, descubrieron algo que cambiaría la historia del edificio para siempre. En las paredes de las criptas, grabadas en un antiguo dialecto, encontraron un mensaje. Decía: el que desee despertar lo que está dormido, será atrapado por las sombras del pasado. ¿Quiénes son esas sombras? ¿Y qué despertaron en realidad? La atmósfera en el hotel se volvió insoportable. A pesar de los intentos de algunos empleados por seguir con sus labores, el miedo estaba presente en cada rincón. Las sombras parecían moverse por sí solas, los ecos de pasos sin dueño resonaban en los pasillos desiertos, y la sensación de ser observado era constante. Pero lo peor estaba por venir. La noche que marcaría el clímax de la historia, esa en la que todo el horror se desataría, comenzó como cualquier otra. Con una calma inquietante, como si la ciudad misma estuviera conteniendo el aliento, esa noche, 2 empleados decidieron quedarse a trabajar en el turno nocturno. El primero era Manuel, el joven recepcionista que había sido testigo de fenómenos extraños desde su primer día. La otra, Carla, una camarera que había estado en el hotel por más de un año. Ambos, a pesar de los rumores y la creciente cantidad de incidentes, no creían completamente en lo sobrenatural. Sin embargo, lo que vivieron esa noche cambió sus vidas para siempre. Eran poco más de la medianoche cuando el ambiente comenzó a volverse pesado. Los relojes del hotel, como si estuvieran sincronizados con una fuerza oscura, se detuvieron. Las luces comenzaron a parpadear y, por un momento, todo se sumió en una oscuridad total. Fue en ese instante cuando un sonido profundo y resonante llenó el aire, como si algo antiguo se estuviera despertando de un largo sueño. Carla, temblando, intentó encender las luces, pero no funcionaron. Manuel, con una mezcla de valentía y terror, intentó comunicarse con la central para pedir ayuda, pero la línea estaba cortada. Entonces, fue cuando sucedió. Desde el fondo de los pasillos, donde las cámaras de seguridad mostraban imágenes distorsionadas y borrosas, surgió una figura. Era la misma mujer que muchos habían visto antes, pero ahora su presencia era aún más imponente, más aterradora. Su rostro, completamente desfigurado, parecía fundirse con las sombras que la rodeaban. Sus ojos, vacíos de humanidad, brillaban con un fulgor anormal, como si estuviera poseída por una fuerza ancestral. Manuel, temblando, no pudo moverse. Carla, que estaba en la planta baja, escuchó los pasos de la figura acercándose lentamente, pero cuando intentó huir, algo la detuvo. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, como si una mano invisible la aprisionara.
El miedo se apoderó de ella y sus intentos de gritar fueron inútiles. El edificio entero parecía estar vivo, respirando con un ritmo propio, un ritmo marcado por la presencia de algo antiguo y maldito. La figura, avanzando lentamente, cruzó el umbral de la planta baja y se detuvo frente a Carla. Lo que sucedió a continuación fue imposible de describir con palabras. La figura se acercó a ella, y cuando sus frías manos tocaban su piel, Carla sintió un frío abrasador, como si la vida misma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Las paredes del hotel comenzaron a crujir, y el sonido de algo desgarrándose llenó la oscuridad. Entonces, como si un poder invisible hubiera liberado toda la energía contenida en ese lugar, una ráfaga de viento helado atravesó el edificio, rompiendo las ventanas y haciendo volar papeles y muebles a su alrededor. Manuel, que finalmente logró moverse, corrió hacia el vestíbulo, solo para ver cómo la figura desaparecía en las sombras. Pero lo que vio a continuación fue aún peor. Las paredes del hotel comenzaron a sangrar, como si la misma estructura del edificio estuviera siendo consumida por un mal que nunca había sido desterrado. Carla, caída en el suelo, se levantó con dificultad, pero sus ojos ahora reflejaban un terror indescriptible. Algo la había marcado, algo había dejado una huella indeleble en su alma. Con el hotel sumido en la oscuridad total y el sonido de los gritos de los huéspedes resonando en la lejanía, Manuel decidió hacer lo impensable: abandonar el hotel. Salió corriendo hacia las calles, buscando refugio en la ciudad. Pero a medida que se alejaba, podía escuchar la voz susurrante de la mujer en la distancia, como si la oscuridad misma lo llamara de vuelta. La historia de lo sucedido esa noche se fue esparciendo como un incendio fuera de control. Nadie se atrevió a acercarse al hotel después de esa noche, y la gente comenzó a hablar de la maldición que había estado presente en ese lugar durante siglos. Pero lo más aterrador es que, a pesar de los intentos de sellar el hotel y olvidarlo, algunos afirman que la presencia sigue allí, esperando a que alguien, alguna vez, se atreva a cruzar nuevamente su umbral. La figura de la mujer, o lo que sea que habite en las sombras del edificio, sigue esperando pacientemente. Y tal vez, la próxima víctima ya esté a punto de entrar sin saberlo. El hotel, tras aquella noche de terror, fue cerrado de manera abrupta. Nadie se atrevió a entrar en sus instalaciones, y los rumores sobre lo ocurrido se convirtieron en una leyenda urbana que, con el tiempo, fue olvidada por muchos. Sin embargo, los habitantes de la Ciudad de México sabían que algo oscuro había permanecido en ese lugar. Algunos hablaban de cómo los turistas que alguna vez se habían alojado allí regresaban a sus casas, pero algo en sus miradas había cambiado, como si hubieran sido tocados por la misma oscuridad que había acechado en los pasillos del hotel. A pesar de la advertencia de los más supersticiosos, la historia de lo sucedido no permaneció en el olvido. Varios años después, un grupo de investigadores paranormales decidió adentrarse en el hotel abandonado, motivados por la curiosidad y el deseo de desentrañar los secretos de un lugar que se consideraba maldito. El grupo, compuesto por expertos en fenómenos inexplicables, se preparó para pasar la noche en el edificio, equipados con cámaras y dispositivos de detección de actividad paranormal. Desde el momento en que cruzaron la puerta principal, el ambiente se sintió opresivo, como si el aire estuviera cargado de una energía negativa que recorría las paredes. A medida que avanzaban, las sombras parecían moverse a su alrededor, y los ruidos extraños comenzaron a llenar el silencio: puertas que se cerraban solas, susurros bajos que se entrelazaban entre sí, y una sensación de frío extremo que calaba los huesos. Sin embargo, lo más inquietante fue lo que ocurrió en el sótano, donde las criptas antiguas permanecían selladas por años. Uno de los investigadores, al abrir la puerta que daba acceso a esa sección del edificio, sintió un escalofrío que recorrió su espalda. Una vez dentro, la temperatura bajó drásticamente, y un fuerte olor a humedad y podrido invadió el aire. Las paredes del sótano estaban cubiertas con inscripciones extrañas que parecían ser antiguas advertencias de aquellos que, en el pasado, habían tratado de sellar algo que nunca debería haber sido liberado. En ese momento,
El equipo comenzó a registrar una serie de eventos inexplicables, luces que se apagaban y encendían por sí solas, extraños reflejos en los espejos y una fuerza invisible que parecía empujarlos hacia las criptas. A medida que se acercaban a ellas, la sensación de ser observados se intensificó. Pero lo peor estaba por llegar, mientras el líder del grupo se acercaba a una de las criptas. La cámara captó algo en el fondo. Una figura oscura, apenas visible, se movía lentamente hacia él. Al principio, pensaron que era un juego de luces o una ilusión óptica, pero pronto se dieron cuenta de que no era así. La figura comenzó a cobrar forma, convirtiéndose en la misma mujer que todos temían. Su rostro distorsionado, sus ojos vacíos y su cuerpo flotante eran más reales que nunca. De repente, una fuerza invisible golpeó al investigador, dejándolo inconsciente en el suelo. El grupo, aterrorizado, intentó huir del lugar, pero las puertas del hotel se cerraron violentamente, como si algo las estuviera bloqueando desde el interior. Los gritos del líder del equipo se perdieron en el aire, y los demás no pudieron hacer nada para ayudarlo. Al intentar abrir las puertas, uno de los miembros del equipo vio algo que congeló su alma. Los muros del hotel parecían estar literalmente sangrando, como si una herida profunda estuviera siendo abierta en el edificio. En ese preciso momento, una sombra enorme se levantó del suelo, y la figura de la mujer apareció ante ellos una vez más. En una última tentativa desesperada por escapar, el equipo corrió hacia la salida. Pero al cruzar el umbral de la puerta principal, una ráfaga de viento helado los detuvo. De repente, el tiempo parecía detenerse y las sombras comenzaron a rodearlos, susurrando con voces que hablaban en lenguas olvidadas. El terror se apoderó de ellos, pero ya era demasiado tarde. El grupo jamás fue encontrado. Las autoridades, tras investigar la desaparición, afirmaron que no había rastro alguno de los investigadores. Las cámaras de seguridad del hotel, que habían estado grabando todo, mostraron solo distorsiones y figuras oscuras que desaparecían sin dejar rastro. La desaparición del equipo se convirtió en otro misterio no resuelto, otro capítulo oscuro en la historia del Hotel Maldito. Y aunque el hotel fue finalmente demolido años después, algunos aseguran que la figura de la mujer, o lo que sea que habite allí, sigue acechando, esperando a la próxima víctima que se atreva a desentrañar los secretos de ese lugar. Nadie sabe qué es lo que realmente habita en las profundidades de las criptas, pero todos coinciden en algo: lo que sea que esté allí, nunca debió ser despertado. Era uma noite fría e densa na cidade do México, com a lua escondida por nuvens escuras e uma brisa cortante que fazia até os postes de luz tremelucirem. As ruas estaban vacías, mas en dos bairros mais antigos da cidade, algo se movía nas sombras. Não era uma pessoa comum, nem animal vagando pelas bielas. Era uma presença, uma entidade que se alimentava da escuridão e do medo. Tudo comecou como simple susurro, quase imperceptível, como o som de algo arrastando pelo chão. Mas logo, esse sussurro tomou formas, se tornando gritos abafados, pasos lentos, e som inconfundível de algo ou alguém se aproximando. Na madrugada gelada, uma mulher caminhava sozinha. Sua respiração pesada e apressada, quando ouviu o barulho. O som era nítido, como se alguém estivesse seguindo seus passos, ou talvez, alguém mais estava à espreita, aguardando o momento exato para agir. Ela virou a esquina rapidamente, seu coração acelerando. Mas, ao olhar para trás, não havia nada. Nada além da escuridão e das ruas vazias. Ou pelo menos, era o que ela pensava, mas algo se movia nas sombras. Algo que nunca deveria ter sido visto, algo que havia ficado escondido por muito tempo nas profundezas da cidade. Algo que agora estava mais perto do que nunca. Naquele momento, ela sentiu arrepio percorrendo sua espina. E em algum lugar, além do alcance da luz. Par de olhos brilhava como odio eterno. Aquela noite mudaria a vida de todos que a conhecessem.
Era una noche fría y oscura en la Ciudad de México, la luna apenas visible tras las nubes y una brisa gélida que hacía que hasta las farolas titilaran. Las calles estaban vacías, pero en uno de los barrios más antiguos de la ciudad, algo se movía en las sombras. No era una persona común, ni un animal errante. Era una presencia, una entidad que se alimentaba de la oscuridad y del miedo. Todo comenzó con un susurro casi imperceptible, como el sonido de algo arrastrándose por el suelo. Pero pronto, ese susurro se transformó en gritos ahogados, pasos lentos, y un ruido inconfundible de algo o alguien acercándose. En esa madrugada helada, una mujer caminaba sola por la calle. Su respiración pesada y rápida cuando escuchó el ruido. Era claro, como si alguien estuviera siguiéndola, o tal vez, alguien más acechaba en las sombras, esperando el momento exacto para atacar. Dio vuelta a la esquina rápidamente, su corazón latiendo desbocado. Pero al mirar hacia atrás, no había nada. Nada más que oscuridad y calles vacías. O al menos, eso pensó ella, pero algo se movía en las sombras. Algo que no debería haber sido visto, algo que había estado oculto durante años en las profundidades de la ciudad. Algo que ahora estaba más cerca que nunca. En ese preciso momento, un escalofrío recorrió su espalda. Y en algún lugar, fuera del alcance de la luz, un par de ojos brillaban con un odio eterno. Esa noche cambiaría la vida de todos los que se atrevieran a conocerla. La Ciudad de México, un lugar lleno de historia, cultura y tradiciones, se oculta tras una capa de misterio y sombras. Los habitantes de esta vasta urbe a menudo se sienten rodeados de secretos, algunos tan antiguos como los edificios que decoran sus calles. Entre ellos, se encuentra el antiguo barrio de San Ángel, una zona que, aunque pintoresca durante el día, esconde horrores de los que pocos se atreven a hablar. Era en este vecindario donde la joven Laura vivía. Laura era una mujer reservada, que prefería la calma de las noches solitarias a la algarabía de la ciudad. Aunque siempre había sentido una extraña inquietud al caminar por las calles vacías después del anochecer. Nunca imaginó que aquella sensación se transformaría en una pesadilla real. San Ángel había sido un lugar próspero en tiempos coloniales, con hermosas casas de adobe y callejones estrechos llenos de flores y recuerdos. Pero, con el paso de los años, algo había cambiado. Algunos de los habitantes más antiguos hablaban de una maldición que pesaba sobre el barrio, una maldición que se había originado siglos atrás, cuando un grupo de personas fue cruelmente ejecutado en la plaza central, acusados de prácticas oscuras. Desde entonces, se decía que el espíritu vengativo de aquellos condenados nunca había abandonado la zona, a pesar de las historias que rondaban sobre la presencia de seres extraños. Laura siempre se mostró escéptica. Para ella, los cuentos de los ancianos no eran más que leyendas urbanas. Pero esa noche, al regresar de su trabajo en una oficina cercana, algo diferente sucedió. Mientras caminaba por uno de los callejones oscuros, el aire parecía más denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Un extraño olor a tierra mojada y flores marchitas flotaba en el ambiente. Laura apretó el paso, sintiendo que algo o alguien la observaba desde la oscuridad. Pero cuando miraba hacia atrás, solo encontraba vacío. Fue en ese instante que algo la hizo detenerse por completo. Un susurro, suave al principio, casi inaudible, pero que creció en intensidad hasta convertirse en un grito agudo y estremecedor que pareció penetrar en sus oídos. El sonido la paralizó, y el miedo comenzó a invadirla. De repente, una figura apareció a lo lejos. Un hombre, o al menos eso parecía. Su rostro era oscuro, borroso, como si la luz no quisiera tocarlo. Su cuerpo parecía desvanecerse en la niebla. Laura intentó gritar, pero las palabras se atoraron en su garganta. No había escape. La figura comenzó a acercarse lentamente, sin prisa, como si disfrutara de su sufrimiento. Era entonces cuando se dio cuenta de que la ciudad, esa misma ciudad que ella pensaba conocer tan bien, ya no era la misma. Algo más, algo antiguo y maligno, había despertado en las sombras de San Ángel. Y Laura, sin saberlo, acababa de convertirse en parte de esa historia,
La figura en la distancia comenzó a moverse, pero su movimiento era extraño, como si no estuviera caminando de manera normal, como si su cuerpo flotara ligeramente sobre el suelo. Laura retrocedió, sus pasos apresurados, pero cada vez que miraba hacia atrás, el hombre seguía avanzando hacia ella, acercándose más y más, como si el espacio entre ellos se redujera con cada parpadeo. La sensación de claustrofobia aumentó. A pesar de estar en un callejón abierto, Laura sentía que las paredes la rodeaban, que algo invisible la presionaba, acercándose desde todos los lados. Era un sentimiento difícil de describir, pero tan real como el aire que respiraba. Un mal presentimiento que la hacía sentir que ya no estaba en el mundo que conocía. El callejón, que en otro momento hubiera sido solo un paso rutinario hacia su hogar, se había convertido en un laberinto sin salida. Las luces de la calle, siempre tenues, parpadeaban de manera irregular y las sombras parecían cobrar vida, formándose en figuras que se movían de manera independiente. Laura miró a su alrededor y vio, al final del callejón, una puerta de madera vieja que nunca antes había notado. Parecía ser la única salida. Con el miedo apoderándose de su mente, corrió hacia la puerta, su respiración entrecortada, su cuerpo temblando por la adrenalina. Cuando llegó a la puerta, intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. Desesperada, comenzó a golpearla con ambas manos, pidiendo ayuda en susurros que se perdían en el aire denso. Pero nada sucedió. Nadie respondió. Entonces, un sonido bajo y gutural, como el de una voz susurrante, emergió de la oscuridad. La figura que la seguía ya estaba tan cerca que podía escuchar su respiración pesada, como si fuera un suspiro proveniente de lo más profundo de la tierra. La presencia era palpable. No era un hombre normal, sus ojos brillaban en la oscuridad, pero su rostro seguía siendo una mancha borrosa. De repente, un par de manos frías, como garras, se aferraron a sus hombros. Laura gritó, pero el grito fue absorbido por el aire denso que la rodeaba. Un frío inhumano la invadió cuando la figura comenzó a susurrar en su oído. Las palabras eran incomprensibles, pero el tono era claro, no la dejaría ir tan fácilmente. El miedo se convirtió en terror puro cuando las sombras alrededor de ella se alzaron, formando siluetas que parecían mirar, observar, esperar. No estaba sola. Nunca había estado sola. Los pasos, aquellos pasos que antes parecían lentos y calculados, ahora se movían rápido, casi como si todo fuera parte de un macabro juego. Algo estaba jugando con ella, con su mente, con su alma. Lo peor era que Laura ya no podía confiar en sus propios sentidos. ¿Qué era real y qué no? La figura que la acechaba, la puerta cerrada, las sombras. Todo se difuminaba en una pesadilla interminable. Un susurro bajo volvió a atravesar el aire. Te estamos observando. Laura intentó gritar, pero su garganta se cerró, sus piernas temblaban y, a medida que los segundos pasaban, el aire se volvía cada vez más pesado, más espeso, como si todo fuera a tragarse la ciudad entera. El callejón no era solo un lugar. Era un portal. Un portal hacia algo mucho más oscuro. El aire comenzó a volverse aún más denso, como si la atmósfera misma quisiera aplastar a Laura. Su corazón latía con fuerza, el miedo se había transformado en un terror visceral. Todo a su alrededor parecía desmoronarse, como si el tiempo mismo hubiera perdido su curso. La figura frente a ella, cuyo rostro seguía siendo un vacío oscuro, comenzó a moverse más rápido, hasta casi desaparecer en la niebla. Los pasos retumbaban en su mente, resonaban como una amenaza inminente. De repente, el suelo bajo sus pies se hundió. Era como si el concreto se hubiera vuelto blando, como si ella cayera en un abismo invisible. La figura, ahora más cercana que nunca, extendió una mano esquelética, una mano que parecía sacada de la misma oscuridad que la rodeaba. Con un gesto brusco, la atrapó por el brazo, su toque helado como el hielo. Laura intentó zafarse, pero sus fuerzas eran inútiles. Estaba atrapada, como un insecto en una telaraña invisible.
Las voces que la habían estado susurrando en la oscuridad aumentaron en volumen, y sus palabras, ahora claramente audibles, eran incomprensibles, pero llenas de odio y sufrimiento. El aire estaba impregnado con una sensación de desesperación, como si un alma atormentada intentara comunicarse desde el otro lado. Cada palabra era una condena, cada susurro un grito de dolor: nosotros te encontraremos. Dijo la figura en un susurro grave, su aliento frío invadiendo el rostro de Laura. Era como si las sombras mismas la estuvieran devorando, arrastrándola hacia un destino peor que la muerte. Un fuerte rugido rompió el silencio, y de repente, el suelo se abrió ante ella. Laura cayó, sintiendo como su cuerpo se sumergía en la oscuridad, arrastrada por una fuerza que no podía entender. Su mente estaba al borde del colapso, y su visión se nublaba. En ese instante, creyó que todo había terminado, pero lo que vio al caer no era lo que esperaba. Un túnel profundo, interminable, lleno de rostros distorsionados, que la observaban con ojos vacíos, fijamente, como si estuvieran esperando su llegada. Sus voces, esas mismas voces, gritaban desde las paredes de la oscuridad: bienvenida al fin de todo. La caída parecía no tener fin, y el miedo se transformó en una sensación de pura desesperación. El túnel comenzó a girar, desorientando a Laura, haciéndola perder la noción del tiempo y el espacio. Los rostros de las almas atrapadas se acercaban a ella, sus manos fantasmas tocando su piel, sus ojos penetrando en su alma. Cada uno de ellos, una sombra atrapada en el limbo, deseando arrastrarla con ellos al vacío eterno. Finalmente, Laura tocó el fondo del túnel. Al principio, no sentía nada, ni dolor, ni frío, ni calor. Solo una oscuridad total que la envolvía por completo. Pero de repente, una luz débil comenzó a brillar en la distancia, una luz que prometía escapar de ese lugar. Desesperada, comenzó a avanzar hacia ella, sus pasos rápidos, su respiración agitada, pero a medida que se acercaba, la luz parecía alejarse, como si la estuviera burlando. Un rugido bajo, profundo, casi humano, emergió de la oscuridad. La luz parpadeó y, en un instante, la figura apareció nuevamente frente a ella, bloqueando su camino. Pero esta vez, algo era diferente. El rostro de la figura ya no estaba borroso. Ya no estaba en sombras. Era el rostro de una mujer, un rostro conocido, uno que Laura había visto toda su vida. Su madre. La figura la miraba fijamente, su rostro una máscara de angustia y dolor, y sus ojos reflejaban un odio que Laura nunca había visto antes. La mujer extendió su mano hacia ella, no para salvarla, sino para condenarla. En un último intento de escapar, Laura gritó, pero el sonido de su voz se desvaneció rápidamente, como si la oscuridad lo hubiera tragado todo. No puedes escapar, Laura. No puedes huir de lo que te pertenece, dijo la figura, su voz grave y llena de desesperación. Con un estremecedor choque de realidad, Laura fue arrastrada nuevamente hacia la oscuridad. Sus gritos desapareciendo en un eco vacío. Cuando Laura pensó que todo estaba perdido, que la oscuridad la había reclamado para siempre, algo inesperado sucedió. En un parpadeo, la figura que la arrastraba la soltó. Su cuerpo cayó al suelo, desorientada y temblorosa, pero aún viva. El túnel, antes tan vasto y aterrador, desapareció como si nunca hubiera existido. La luz que antes parecía burlarse de ella, ahora se mantenía firme y brillante. Pero al levantar la vista, Laura no estaba en el mismo lugar en el que había estado. Estaba de vuelta en la Ciudad de México, en pleno barrio de San Ángel, en el mismo callejón que la había atormentado. El aire era denso, pero ya no estaba atrapada en una oscuridad infinita. Había regresado. Sin embargo, algo no estaba bien. Algo había cambiado. El mundo alrededor de ella parecía diferente. Las sombras, antes inofensivas, se movían de una forma inquietante, como si vivieran por su cuenta, y las calles, vacías antes, ahora estaban llenas de figuras borrosas que la observaban en silencio. De repente, un estruendo sacudió el suelo bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera temblando.
Los edificios a su alrededor se deformaban, sus paredes crujían y el cielo se oscurecía de una manera antinatural. Laura, aún atónita, comenzó a caminar apresuradamente, buscando una salida de esa pesadilla. Pero cada paso que daba parecía traerla de vuelta al mismo lugar. Un eco lejano resonaba en su mente, como si una voz le susurrara en el oído: nada de esto es real. Todo es una ilusión que te atrapa. Miró hacia el fondo de la calle, donde un hombre, aún con el rostro borroso y oscuro, apareció nuevamente. El mismo hombre que la había acechado. Pero ahora, algo estaba claro. Ya no se trataba de una figura. Era la manifestación de una fuerza que existía más allá de la vida. Más allá de la muerte. Un ser que había estado esperando a que Laura cayera en su trampa, esperando a que sucumbiera al terror. Te hemos estado esperando, dijo la figura con voz profunda, resonante. Su tono era como el de un eco de algo antiguo, algo que había estado esperando una eternidad. Laura intentó correr, pero sus piernas no respondían. Era como si una fuerza invisible la sujetara, impidiéndole avanzar. Desesperada, miró a su alrededor, buscando alguna salida. Fue entonces cuando vio algo extraño en una de las paredes, un reflejo, una imagen distorsionada de ella misma. Pero no era la Laura que conocía. Era una versión de ella misma, más pálida, con los ojos vacíos y el rostro descompuesto. El terror se apoderó de su mente mientras comprendía la terrible verdad. La Laura que veía frente a ella no era un reflejo, sino una sombra de lo que una vez fue. La realidad, como la conocía, había cambiado para siempre. Entonces, el hombre comenzó a acercarse. Su cuerpo flotando sobre el suelo, sus ojos vacíos mirando directamente a Laura, como si leyera cada uno de sus pensamientos. «Ya eres parte de nosotros», susurró. «Nunca saldrás de aquí». Con un grito ahogado, Laura intentó liberarse de la fuerza que la retenía, pero no pudo. El aire comenzó a volverse más espeso, y las sombras a su alrededor comenzaron a tomar forma, convirtiéndose en figuras que la rodeaban, sus ojos fijos en ella, observándola con una curiosidad macabra. De repente, el suelo bajo sus pies se abrió nuevamente, y Laura fue arrastrada una vez más al abismo, esta vez sin esperanza de escapar. La ciudad, la luz, las sombras, todo desapareció. Solo quedó oscuridad. Y en ese momento, Laura comprendió algo aterrador. No estaba siendo perseguida por un ser físico. No estaba siendo acechada por algo que pudiera tocar. Ella misma había sido el objeto de su propia condena. El barrio de San Ángel, la Ciudad de México, el callejón, todo formaba parte de un ciclo interminable. Un ciclo que la atrapaba una y otra vez. La maldición no había sido del barrio. No había sido de los antiguos condenados. La verdadera maldición era ella misma. Y aquí es donde tu historia comienza a tomar un giro inquietante, ¿no? Pero antes de que sigas pensando en lo que Laura vivió, permíteme hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que algo te está observando, que un lugar te está acechando, que las sombras que te rodean no son tan inocentes como parecen? Es probable que hayas experimentado una sensación de inquietud, como si algo invisible estuviera a tu alrededor, esperando el momento adecuado para mostrar su verdadero rostro. La Ciudad de México, sus callejones, sus lugares oscuros, tienen secretos que no se pueden explicar, y hay historias como la de Laura que nos recuerdan que el miedo no tiene fronteras ni explicaciones. Si este relato te ha dejado con los nervios de punta, si las imágenes de la oscuridad que envolvieron a Laura todavía rondan tu mente, te invito a que te quedes con nosotros. Porque lo peor no ha pasado. En las sombras de las grandes ciudades, como la que todos creemos conocer, aún existen historias que no han sido contadas, relatos de terror que nos esperan en cada rincón, en cada callejón, en cada espacio oculto de la noche. Así que, si no quieres perderte más historias como esta, suscríbete ahora mismo al canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ni un solo momento de terror. Y no olvides dejar un comentario. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Laura? ¿Te atreverías a caminar por esos mismos callejones?
comparte tus pensamientos. Porque aquí, todos somos parte de este mundo de terror que nunca termina, y por supuesto, no te olvides de darle like al video si esta historia te ha dejado con un nudo en el estómago. Porque, créeme, lo peor está por venir. La oscuridad nunca se va del todo, y este canal tiene más para ti. ¿Estás listo para el próximo escalofrío? Nos vemos en el siguiente video.